Excelente, mis hermanos. Pues bien, vamos a dar inicio a la clase de esta tarde. Bienvenidos nuevamente a Instituto Bíblico para Latinoamérica, Kairos. Gracias a Dios, hermanos, continuamos con la vida de Cristo. Vamos a tener el repaso de las lecciones de la 20 a la 24. Entonces, el día de hoy espero en Dios que nos hayamos preparado, hayamos visto los repasos, las lecciones, para que solamente en esta hora que va a estar transcurriendo, solamente aclaremos todas las dudas o también pues haya preguntas que hacer. Muy bien, así que vamos a dar inicio, por favor. Voy a pedirle a uno de mis hermanos que nos dirija en oración. En este caso le voy a pedir, por favor, a nuestro hermano José, por favor, nos dirija en oración. Adelante, hermano José. Muy bien, hermanos. Vengan, buenas noches a todos, hermanos. Vamos a inclinar nuestros rostros en reverencia y vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Amén, hermano. Señor, te damos gracias, Padre, en esta hermosa y linda noche que estamos reunidos en tu nombre para estudiar una porción de tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre, que usted sea el invitado de honor y que tu Santo Espíritu ilumine nuestras mentes, nuestros corazones. Y gracias por esta oportunidad que nos da, Señor. Estamos acá como tus hijos, como tu pueblo, Padre, para compartir, Señor, estos estudios. Bendice a nuestro hermano Abraham, Señor, y a nosotros también, Padre Todopoderoso, que todo sea para honrar y glorificar tu santo nombre, Padre. Bendice a tu pueblo, a tu iglesia en toda la paz de la tierra, y gracias por esta oportunidad que nos da, Señor. Gracias por todas tus bendiciones y todos tus cuidados, Padre Todopoderoso. Estamos muy agradecidos con usted, Señor, por todo. Te pedimos tu bendición en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Sí. Muy bien. Les voy a pedir, por favor, ahorita no voy a tener los controles a la mano de todos. Por favor, silencien sus micrófonos, por favor, para que no haya interferencia. Y solamente cuando haya alguna participación, alguien quiera hacer algún comentario, por favor, abre su micrófono. Muy bien. Bien, pues gracias a Dios. El día de hoy acabo de enviar la lección 24, espero en el Señor les haya llegado y pues bueno, hasta el día de hoy que estén al corriente con sus lecciones. Un estudio muy interesante de la vida de Cristo. En lo personal, hermanos, me encanta este estudio. Gracias a Dios aprendo mucho de la vida de nuestro Señor, aprendo mucho del carácter de Jesucristo, sabiendo que nosotros anhelemos llegar a la estatura del Señor Jesucristo. Anhelemos ser como Cristo fue y ahora como Cristo es. Porque las escrituras mismas nos enseñan, hermanos, sed santos porque yo soy santo, nos enseña la carta de Pedro. Así que nosotros debemos anhelar la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Obviamente, hermanos, nadie verá a Cristo reflejado en nuestra vida y nosotros mismos no alcanzaremos a ver la gloria y magnificencia del Señor Jesucristo cuando Él venga por su pueblo por segunda vez. Así que, pues hemos visto lecciones muy importantes y me gustaría, por favor, escuchar si hay dudas o comentarios acerca de las lecciones que hemos estado viendo. ¿O prefieren que hagamos un repaso rápido de las lecciones 20 a la 24? Quiero escucharles, por favor. Si se pudiera un repaso, hermano, si alcanza tiempo, pues un repaso. Ok, perfecto. ¿Sí? ¿Alguien quería comentar también? No, hermano, igualmente un repaso. Perfecto, muy bien, excelente. Entonces, vamos por favor entonces a ir a nuestros manuales para dar el repaso a estas lecciones que hemos estado viendo. Solo denme unos minutos, por favor. Ok, perfecto.
Muy bien, entonces, comencemos con el breve repaso. Rápidamente vamos a ir viendo acerca de las cosas que se hicieron en los últimos días que el Señor Jesucristo estuvo haciendo. Veremos lo que es la preparación de la fiesta de la Pascua hasta el día que nuestro Señor Jesucristo fue sepultado y también el día en que nuestro Señor Jesucristo es resucitado. La fiesta de la Pascua, recuerden, es que era un preparativo previo para entrar a los 7 días donde se celebraba la Pascua. Era una fiesta que los judíos tenían siempre como recordatorio de aquella vez que salieron de Egipto cuando ellos estaban esclavos de ese pueblo. Recuerden que cada año ellos tenían que estar celebrando esta fiesta, ¿ok? Comenzaba en el mes de Nisan, así que nosotros tenemos en las Escrituras que Cristo, al estar haciendo los preparativos, tenemos la evidencia en las Escrituras en cuestión acerca de Mateo capítulo 26, donde comienza narrando acerca de la preparación. Lucas capítulo 22 también nos dice que faltaban 2 días antes de la Pascua. O sea, quiere decir, hermanos, que estaban los preparativos previos. Muy bien, para que diera arranque a esa celebración completa. Nosotros vemos el día jueves es el preparativo. La pregunta aquí es, ¿cuándo se celebra el inicio de la Pascua? ¿Cuándo daba inicio? ¿Era el inicio el día jueves o era el inicio el día viernes? Aquí es donde muchas veces hay confusiones. Así que no nos confundamos, por favor. Debemos de saber que los preparativos de la fiesta de la Pascua se hacían previos al inicio. Quiere decir que antes de que fueran las 6 de la tarde, las 18 horas de el día jueves, en este caso, para que diera el día viernes, para que entrara el día viernes en acción, ellos tenían que tener preparado todo, absolutamente todo. Ahora, el viernes se celebraba la fiesta del pan sin levadura. ¿Qué representa ahora para nosotros lo que Cristo hizo con sus discípulos el día viernes por la noche? Digamos, a partir de las 6 de la tarde, ¿qué es lo que el Señor Jesucristo estaba celebrando con sus discípulos al entrar el día viernes? Para no confundirnos. Pues la cena, hermano. Estaba Muy haciendo bien, la y cena eso a los discípulos. exactamente. Entonces, nos recuerda el Señor Jesucristo con esto, que Él entregó su cuerpo y su sangre para abrirnos camino hacia Dios y perdonar nuestros pecados por medio de su sangre. O sea, lavar con su sangre nuestros pecados. Aparte, su sangre fue derramada por otro propósito. ¿Cuál fue el propósito de la muerte del Señor Jesucristo? Por nuestros pecados. Aparte de esto, Un nuevo pacto. amén, hermano, establecer un nuevo pacto, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Dónde nos enseña esto, hermanos? En Levíticos y en Éxodo. Muy bien, Levíticos. Pero en el Nuevo Testamento, ¿dónde nos enseña esto? ¿Recuerdan ustedes el libro de Hebreos, hermanos? Hebreos. Exacto. Amén, mi hermano Porfirio. En el libro de Hebreos nosotros encontramos, hermanos, que era necesario el sacrificio de Jesucristo, que fuera entregado una sola vez. Capítulo 9 de Hebreos nos describe que no tenía el Señor Jesucristo necesidad de hacer sacrificios cada año como se celebraba en el antiguo pacto, sino solamente con un sacrificio era suficiente, porque por un hombre entró el pecado al mundo y por un hombre sale el pecado del mundo. Y Cristo está acercándose a ese evento, a ese momento donde tiene que entregar su vida y derramar su sangre para sellar en perfección ese pacto que iba a entrar en vigor. ¿En qué momento entra en vigor el nuevo pacto? ¿Cuando Cristo está en la cruz? ¿Cuando Cristo está vivo? ¿O cuando entra en vigor? Cuando muere, hermano. Exacto, Cuando Él muere. Cuando muere. Es correcto, hermano. Cuando muere Cristo, entra en vigor el nuevo pacto. No pueden estar activos 2 pactos. Si no, entonces viviríamos en sincretismo.
¿Recuerdan qué es la palabra sincretismo? ¿Qué es vivir en sincretismo? ¿Recuerdan ustedes? Ya lo habíamos analizado. ¿Quién quiere contestar? Si no lo recuerdan, no se preocupen, mis hermanos. Por eso es el repaso. Sincretismo es que estás viviendo en medio de dos leyes sin basarte ni en una ni en otra. Te riges por dos leyes sin obedecer ni una ni otra. O sea, entonces, a resumidas cuentas, ahora sí que decía la Chimontrufua, que cuando dices una cosa, dices otra. Haces una cosa, pero no te enfocas en la otra. Así que el Señor Jesucristo mismo decía, dando referencia a la cuestión del dinero, nadie puede servir a dos señores. Sirves a uno o sirves a otro. Porque si sirves a uno, vas a quedar mal con el otro. En la ley era necesario que se estableciera exactamente cuándo terminaba ese pacto para que con Jesucristo, aquella transfiguración, Dios reveló a los discípulos que estaban ahí. Obviamente les dice ahí el Señor, estaban Moisés, estaban Elías y estaba Cristo. Moisés, ¿a quién representa? A la ley. La ley. ¿Y Elías? Los Los profetas. Ok. Y recuerden entonces esto. Cristo está ahí en medio de ellos. Y Pedro, al momento de dar estas palabras, entonces, después de esto, dice que a nadie más vieron más que al Señor Jesucristo. ¿Qué sucede ahí? Sale una voz del cielo, pero antes de esto dice, Él es mi Hijo amado, a Él oí. Y desaparecieron entonces de su vista Moisés y Elías. Ahora, el nuevo pacto se basa en escuchar ¿a quién? A Cristo. Vivir bajo las normas de Cristo y enseñanzas de Cristo. Así que para que nosotros comprendamos el significado total de lo que hizo Jesucristo en la cruz y está celebrando esa Pascua, está diciendo, estos elementos les van a ayudar a ustedes a recordar que un día entregué mi cuerpo por ustedes y que un día entregué mi sangre por ustedes y que por esto ustedes han sido salvos. Ahora nosotros tenemos que celebrarlo, no cada año, no cada cuando se nos ocurra, sino cada primer día de la semana, porque es una instrucción de Dios perfecta, para que nosotros no olvidemos quiénes somos y por quién fuimos comprados. Fuimos comprados por precio, hermanos, pero ese precio que el Señor pagó fue su sangre y su cuerpo. Así que, por esta razón, cada vez que nosotros miramos hacia el futuro, recordamos que el Señor Jesucristo vendrá. Miramos hacia atrás y recordamos que Jesucristo murió, pero también miramos a nuestro interior para analizar cómo estamos en nuestra relación perfecta con el Señor Jesucristo. Y si hasta el día de hoy, hermanos, alguna cosa hemos estado fallando, pues reivindiquemos nuestro camino. Jesucristo predice la negación de Pedro, porque ¿cuál fue la actitud de Pedro? A ver, previo a esta pregunta, ¿cómo era el carácter del apóstol Pedro? ¿Quién recuerda? ¿Cómo era el carácter? Muy impulsivo. Exacto. Entonces, para todo lo que quería hacer, ¿quién era el que contestaba primero? Pedro, ¿verdad? Señor, yo voy. Señor, haz que yo vaya hacia ti. Señor, por favor, esto. Que quería Pedro siempre estar ahí. Y cuando Cristo les dice que va a ir a la muerte, ¿qué le dice Pedro? Señor, yo si es preciso, voy contigo hasta la muerte. Y el Señor le dijo, morirás por mí. Le dijo, te aseguro que antes que cante el gallo. Pero más sin embargo, estamos viendo que Cristo ya sabía de antemano lo que habría de suceder. Así que, en resumen, nosotros vemos que Cristo, celebrando la Pascua, está el día viernes. Así que va a tener una noche intensa. Ese día, llegado el viernes, recuerden, empezaba a las 6 de la tarde. Desde ese momento
hasta cuando es madrugada, cuando van a arrestar a Jesús, Jesucristo comienza con una intensidad de oración. Cristo está orando, hermanos. Pero antes de entrar a esa intimidad con su Padre en el huerto de Getsemaní, donde va a orar por sus discípulos, va a orar por nosotros y va a orar por la humanidad, el Señor tiene una conversación con sus discípulos. ¿Ok? Ahora, Cristo les dice que había sido la hora de volver de donde había provenido. Y Cristo les dice, a donde voy, ustedes no pueden ir. En este momento no pueden ir, pero es necesario que me vaya porque voy a preparar morada para ustedes. Si no me voy, entonces no prepararé nada. No será posible que ustedes estén ahí. Y recuerden ustedes, la pregunta es, la primera que le hicieron, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Nosotros tenemos las escrituras, allí en el libro de Juan, capítulo 13, del versículo 31 en adelante, tenemos toda esta narración. Ahora, hasta el capítulo 14, pues vamos a encontrar las escrituras donde dicen esto. Y dice la pregunta 2, ¿cómo podemos saber el camino? La primera pregunta fue, ¿a dónde vas? Cristo le responde, voy a preparar morada. La pregunta 2, ¿cómo podemos saber el camino? ¿Cómo? ¿Ok? Entonces, la pregunta 3 es, ¿quién es el Padre? Ahora, mis hermanos, ¿cómo podemos nosotros saber el camino para llegar a la presencia de Dios? Porque esta es la misma pregunta que los discípulos le hicieron a Cristo. Señor, no sabemos a dónde vas. Así que, ¿cómo podremos saber el camino? Juan 14:6, hermano. Y dice a la palabra, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. amén. Gracias, hermano. Y ahí entonces el Señor Jesucristo le está diciendo, ¿sabes cuál es el camino? Yo soy. ¿Qué le está enseñando Jesús a sus discípulos? Si quieres llegar al Padre, si quieres llegar a donde yo voy, necesitas seguir mi modo de vida, mis enseñanzas, mis preceptos, mi justicia, mi amor. Y todas estas cosas en conjunto van a hacer que un cristiano sea perfeccionado en amor del Señor. Pero sobre todo nosotros vemos un amor legítimo de Dios por la humanidad. Así que le dicen, yo soy a quien tú debes escuchar, a quien tú debes recordar y tú debes de tener como ejemplo y base en tu vida para que no te equivoques. Y de esa manera podrás llegar a la presencia del Padre. Ahora, cuando les dice esto, surge esta pregunta. ¿Quién es el Padre? ¿Recuerdan ustedes a aquel discípulo, cómo se llamaba aquel discípulo que preguntó, muéstranos al Padre y nos basta? ¿Cómo se llamaba aquel discípulo, hermanos? Felipe. Sí, exactamente, hermanos. Felipe, ¿sí? ¿Y qué le respondió el Señor Jesucristo? Ay, Felipe. ¿Mande, hermano? Felipe, tanto tiempo que he estado entre vosotros y no me conozco. Y aún no me conoce. ¿Qué no sabes? Que yo estoy en el Padre está en mí, y yo también voy a estar en ustedes. Está diciendo, todo lo que el Padre tiene es mío. ¿Sí? Todo. ¿Por qué? Porque, ¿qué le está diciendo Cristo aquí? ¿Qué le está declarando a Felipe, hermanos? ¿Qué está demostrándoles el Señor ahí? Que Él es Dios. Que Él es la divinidad, la deidad perfecta. Que se está manifestando el Señor a ellos porque ellos no habían comprendido la deidad del Señor Jesucristo hasta ese punto, hasta ese momento. Y les dice, todavía me preguntas esto. He estado con ustedes. Ya deberías de saber quién es el Padre. O sea, le está diciendo también en estas palabras para decir,
¿Qué no sabes que el Padre es santo? Que el Padre es justicia, que el Padre es amor, que todas las cualidades perfectas de Dios, Cristo se las había mostrado a los discípulos para que ellos creyeran en la divinidad de Cristo también. Pero aún así no entendían. Por eso, la pregunta final fue crucial. Y ellos le preguntaron, sí, Señor, pero ¿por qué nos has elegido a nosotros? ¿Por qué? Porque también podríamos hacer esa pregunta nosotros hoy. De tantas miles de gentes en el mundo, Dios nos ha hecho un llamado. Pero, ¿por qué no todos quieren escuchar, hermanos? ¿Por qué no todos quieren oír? ¿Por qué en ese momento no quisieron escuchar las naciones? Sobre todo, ¿por qué no quiso escuchar Israel, Jerusalén? Los habitantes de Jerusalén, perdón. ¿Por qué no quisieron escuchar? ¿Y por qué Cristo escogió a esos hombres? ¿Cuál fue la respuesta del Señor? ¿Recuerdan ustedes? Dijo el Señor que Él no los había escogido, sino el Padre los había escogido a ellos. Ok, gracias, hermano. Bien. ¿Quién más? Porque Dios escoge a lo vil y a lo menospreciado del mundo para avergonzar a lo que se cree sabio. ¿Recuerdan ustedes estas palabras, hermanos? Que Cristo escogió a hombres que iban a ser sencillos de corazón, porque Dios conocía su corazón. Ellos habían provenido de ser absolutamente nada para nadie, porque nadie los consideraba como alguien grande, como profetas, como eruditos, pero Cristo los escogió a ellos y dice que también escogió a recaudadores de impuestos, hermanos, ¿sí? A hombres del vulgo para que ellos fueran y proclamaran las maravillas de Jesucristo. Cristo nos ha escogido a nosotros, hermanos, por una sola razón, no porque seamos los mejores, porque estoy seguro que hay muchas personas que tienen talentos muy buenos y pueden ser desarrollados. Pero ¿qué creen, hermanos? Nos escogió a nosotros, a cada uno, porque vio algo especial en ti, en mí y en todos los que servimos a Cristo. El Señor no quiere, hermanos, grandes hombres con grandes oratorias. Quiere hombres con grandes corazones, con grandes voluntades, para hacer que ellos sean exaltados por el Padre. La exaltación no viene por los hombres, sino que Dios exalta a los que le sirven. Y esto es una gran muestra, hermanos, para que nosotros estemos confiados en Jesucristo. Así que Cristo nos dice, hermanos, que nosotros debemos de tener esa paz, porque Cristo reveló también ahí en esa conversación que tenía el Señor Jesucristo, les dice, mi paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy como el mundo proporciona la paz. Esta es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Algo que jamás han experimentado ustedes, lo experimentarán si están sirviéndome y glorificándome todos los días de su vida. El Señor sabía que no iba a ser nada fácil, hermanos. Pero ahora el Señor está mostrando que para enfrentarse a los problemas de este mundo se necesita tener valor. Y Cristo demostró un gran valor, hermanos. Ser un hombre de mucho valor, valiente me refiero, para enfrentar la agonía de la cruz. El tormento que iba a estar pasando al ser interrogado, al ser crucificado y al ser muerto, hermanos. Estaba sabiendo que ese momento se aproximaba. Pero Cristo está animándolos para decirles, su fe no decaiga, su ánimo no se venga para abajo, porque el Señor sabía que iba a venir el momento en que ellos iban a ser dispersados. Así que también el Señor Jesucristo
les habla acerca de la vid verdadera. Juan 15, nosotros tenemos la enseñanza que Cristo es la vid verdadera y nosotros somos las ramas. Las ramas necesitan ser podadas, pero si una rama no es podada, no es cuidada, y también, hermanos, no se cuida por el viñador, esa rama tiende a romperse y pues a secarse y es echada al fuego. Pero dice, toda rama que en mí no da fruto es cortada. ¿Para qué? Para que sirva con el propósito solamente de avivar el fuego. Hermanos, Cristo nos está enseñando. Unidos a mí van a hacer grandes cosas. Separados de mí no van a poder hacer absolutamente nada. Yo los agregué. Acuérdense que nosotros somos ese injerto perfecto en el Señor Jesucristo. Cristo nos ha adoptado como hijos por su propia voluntad. Dios nos ha adoptado como hijos. Pero el punto es que Cristo hizo el sacrificio. Pero si no pasamos el proceso de estar en la vid verdadera y mantenernos en Cristo, entonces moriremos. Recuerden que lo hermoso de las viñas es que cuando llega el viñador, se pone un guante especial, como con ciertos púas en el guante. Está el racimo de uva y cuando está colgando, recuerden que tiene, mientras están las uvas todavía en proceso de crecimiento, el viñador tiene que extraerlas, agarra el guante y hace esto. Jala las que más se puedan. Quita uvas de aquel racimo. ¿Por qué lo hace? Porque de otra manera, si el racimo crece sin ser viñado, o sea, sin ser limpiado, entonces todas las uvas crecerían bien pegaditas y se deformarían. Otra de las cosas que produce que un racimo no sea correctamente limpiado, para el propósito que lo van a querer esa uva, es para que produzca un buen jugo, un buen vino. Pero si no se hace este proceso, entonces la uva no va a tener. Las uvas que se esperan tener son uvas grandes, uvas de buen tamaño, uvas dulces, uvas jugosas. Pero necesitamos saber, hermanos, para una persona podría pensarse, pero ¿qué no si dame más fruto es mucho mejor? En este caso, necesitas saber. Necesitas dar un fruto conciso, preciso y perfecto. Porque si no es un fruto agradable, pueden ser uvas que a la vista se vean hermosas, pero pueden estar insípidas, que no van a servir para nada, solamente para ser desechadas. Amados hermanos, esto es lo que Cristo está enseñando. Permite que Dios obre en tu vida. Permite ser limpiado por Cristo. A veces cuando Cristo poda, duele, porque el proceso de la limpieza es doloroso, pero es necesario que pase en nuestras vidas, hermanos. Así que entendamos que nosotros debemos de saber que Cristo nos ha dado una misión. La misión es: produce en tu vida el fruto del Espíritu. Y una vez que produces ese fruto, también haz tu trabajo, porque necesitas enseñar al mundo que Cristo vive y que Cristo es quien da salvación. Así que hasta este momento, Cristo ha tenido una intensa plática con sus discípulos. ¿Preguntas hasta este momento, hermanos, hermanas? ¿Nadie? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo bien, hermano, ¿Todo gracias. entendido? Amén, perfecto. Ahora, hermanos, Jesucristo va a entrar en una relación también de oración. En la oración que el Señor Jesucristo va a hacer, hermanos, es que Jesucristo va y ora por sus discípulos. Ora, si ustedes recuerdan, ¿sí? Ora primeramente, hace la oración: Padre, ha llegado la hora que glorifiques a tu Hijo. Con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Prueba de que Cristo estaba ahí. No que Cristo fue creado posterior a esto. Prueba de lo que dicen las Escrituras acerca de la divinidad de Jesucristo.
¿ok? Y ustedes han estado estudiando el libro de Hebreos, bueno, cosas que narra la Biblia acerca de quién es Cristo Jesús. Pero también Jesucristo ora y dice, te ruego por estos que tú me has dado. Eran tuyos, pero tú me los diste. A ninguno de ellos perdí más que al hijo que estaba destinado para perdición, a Judas. Está hablando en el sentido que ya está hablando en el futuro, que eso iba a pasar en un futuro próximo. Y está diciendo, Señor, no te ruego que los quites del mundo. No los puedes sacar del mundo porque viven en el mundo, pero te pido que los apartes del mal. Te pido que los guíes porque a través de la palabra de ellos, muchos van a venir al conocimiento de esa verdad. Cristo oró por ellos, Cristo oró para que los fortaleciera el Señor, porque el momento que iban a pasar de dificultad, cuando Cristo fuese llevado a la cruz, no iba a ser un proceso nada fácil, porque todos iban a abandonar al Señor Jesucristo. Algunos de ellos iban a estar siguiéndolo de lejos, pero más sin embargo, imagínense todo ese proceso de dolor del Señor. Ahora, el Señor Jesús también le ruega al Padre. Dice, no solamente oro por estos, ruego también por todos los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y ahorita, hermanos, ya más de 2000 años, hermanos, nosotros vemos al Señor Jesucristo que aún se sigue enseñando su palabra. Y es lo que nos dice en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 42. De ahí en adelante tenemos que los discípulos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la doctrina, hermanos, que Cristo había enseñado, en el partimiento del pan y en las oraciones. Cristo añade a la iglesia, Dios añade a la iglesia a los que van siendo salvos. Pero también Cristo oraba justamente por eso. Oraba para que toda su enseñanza fuera predicada. Los discípulos, los apóstoles en este caso, lo hicieron. Cristo oró no solamente por aquellos, sino por los que iban a venir después de ellos, y también oró por nosotros, y Cristo oró por los que han de venir también después, a sus pies. Pero en esta oración, Jesucristo menciona algo importante. Padre, te pido que sean uno, así como tú y yo somos uno. Cristo ora por la unidad, porque sabe que la unidad es la clave del éxito. Separados de mí, Cristo decía, nada pueden hacer. La iglesia del Señor debe funcionar como un reloj perfecto, como un buen reloj. Un reloj, a pesar de que se compone por diferentes engranajes, por diferentes piezas, hay unas muy grandes, hay otras muy pequeñas, debe funcionar en perfección, todas en unidad. No porque sea un engrane más grande, quiere decir que no va a tener función con el engranaje más pequeño. Sin ese engranaje pequeño, el más grande tampoco funciona. Si una pieza falta, por más mínima que se vea, no funciona un reloj. Cristo está diciendo, para que funcione bien, necesitan estar en unidad. ¿Por qué Cristo pudo soportar? ¿Por qué Cristo pudo resistir? ¿Por qué Cristo soportó ese dolor? Porque estaba en perfección, en unidad con Dios. Y esa es la clave del éxito, hermanos, que Cristo oraba por ello. Pero también Cristo oraba para que todos nosotros siguiéramos la verdad. Juan 17, 17. ¿Quién me dice el versículo, hermanos? Juan 17, 17, de memoria. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Bien, mi hermana Reina, gracias. ¿Y qué está diciendo? Salmo 119, 160. ¿Quién me dice ese versículo, por favor? La suma de tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad y todos tus juicios son justos, ¿verdad? Ahí nosotros tenemos entonces que el conjunto de toda la palabra de Dios es la verdad, y por eso el Señor decía, santifícalos en tu palabra es la verdad. Para llegar a Cristo, para llegar a Dios, es necesario estar en la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. ¿Quién da salvación? Cristo. ¿Quién da vida? Cristo Jesús. Pero antes también de esto, nosotros vemos esa oración
tan perfecta del Señor Jesucristo. Y está orando y diciendo, Pater, et volei parec nec. Imagínate la intención con la que está orando el Señor Jesucristo. Padre, si es preciso, haz que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. 3 veces el Señor Jesucristo pidió, hermanos, para que esa copa pasara de él. Y las 3 veces que llevó a los discípulos con él, ¿cómo los encontró? ¿Qué estaban haciendo sus discípulos? Durmiendo. Durmiendo. Perfecto. ¿Por qué estaban durmiendo? Porque recuerden ustedes, estamos ubicados en el día viernes. Celebramos la cena, transcurre toda la cena, transcurre la plática del Señor Jesucristo, llegan hasta la medianoche y Jesucristo estaba enseñando. Y después de esto, Jesucristo va al Getsemaní y comienza a orar. ¿Por qué sus discípulos estaban durmiendo? Porque ya estaban preparados. Exacto, ya estaban cansados. Entonces, ahorita vamos a ir entendiendo y va a tomar sentido todos los 3 días que hasta la semana pasada todavía como que nos habían quedado con duda, hermanos, de si habían sido 3 días o no. Ahora, nosotros vemos el proceso de Cristo orando en la madrugada. ¿Okay? Y cuando llegan a arrestar al Señor Jesucristo, lo arrestan y todo el proceso del arresto que va ante Anás, ante Caifás, ante Herodes, ante Pilato, hermanos, se hace durante la madrugada. ¿Sí? Porque nosotros vemos en la clase 22 que cuando arrestan a Jesucristo, todo ese juicio, todo ese proceso fue llevado durante la mañana, durante la madrugada. ¿Por qué razón? ¿Por qué decimos que durante la madrugada? Porque ¿quién recuerda a qué hora fue crucificado Jesucristo? Antes de a las 3 de la tarde. A la hora tercera. Fue a mediodía. 9 de la mañana, hora tercera, no viene siendo. Exactamente. Es ahí donde quiero que ustedes y yo nos enfoquemos en esto. Que no haya confusiones, mis hermanos. Recuerden ustedes que en el horario, ¿sí? No sé si alcanzan a ver. Me dicen ustedes si alcanzan a ver lo que estoy haciendo acá. ¿Alcanzan a ver este círculo? Sí, muy bien. Sí. Perfecto. ¿Ok? El reloj judío, ¿sí? Dice que a las 7 de la mañana es la hora primera. ¿Ok? 7 de la mañana, hora primera. ¿Ok? 8 de la mañana, ¿qué hora es? La hora segunda. Segunda. 9 de la mañana. Tercera. Ok. En nuestro horario serían de esta manera. Voy a ponerlo acá para que no. Son las 6, las 7, las 8, las 9, las 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, la hora primera, 7 de la mañana. Hora segunda, 8 de la mañana. Hora tercera, 9 de la mañana. ¿A qué hora dice la Biblia que fue crucificado el Señor Jesucristo? La tercera hora. A la hora tercera.
Exactamente. ¿Y dónde dice eso, hermanos? Mateo 26. ¿Qué dice? Están en encontrarlo, hermanos. A ver. ¿A qué hora fue crucificado y dónde dice? 27:35. ¿Qué dice, hermano? Dice Mateo 27:35. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sus vestidos, echaron suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Ok. A ver, lean Marcos 15:25, por favor. En la hora tercera, Cuando le cuando le crucificaron. Era la hora tercera. Entonces, ¿qué día fue crucificado el Señor Jesucristo y a qué hora? Viernes a las 9 de la mañana. El viernes a las 9 de la mañana. Entonces, el Señor Jesucristo, ¿alcanzan a ver esta línea del tiempo, hermanos? ¿Se acuerdan que nos habíamos quedado en esto? ¿Se alcanza a percibir correctamente todo? Sí, hermano. ¿Sí? Sí, Bueno, se ve bien. Jesucristo, y vamos a hacer un retroceso, porque en esto sí quiero que nos quede muy claro, porque en esto tuvimos confusión la semana pasada. Así que nosotros necesitamos entender perfectamente lo que Cristo hizo, para que no haya ninguna duda y ningún margen, hermanos, en nuestra mente de que nos vayamos a equivocar en una cosa. Muy bien. Jueves fue día de preparación. Pero cuando Jesús y sus discípulos celebran la fiesta de los panes y levadura, que era el inicio de la fiesta de la Pascua, porque no era un día, hermanos, porque muchas veces nos quedamos con esa idea. A veces pensamos que la Pascua es un día y ya, punto, se acaba. No. La fiesta de los panes era el inicio de la celebración de la Pascua. Ahora, ¿cuándo se celebra la Pascua? ¿Cuándo tienen que comer aquel cordero? O sea, aquella carne, aquellas instrucciones. Bueno, el día domingo. Pero ahorita lo vamos a ver, lo vamos a entender. Los panes sin levadura, Jesucristo los come cuando da inicio a esta celebración, y esto es el día viernes. ¿A qué hora se celebra? A partir de las 6 de la tarde, 18 horas para el pueblo judío. ¿Sí estamos entendiendo esto, hermanos? Ya nos quedó claro lo de los horarios, ¿vale? Ya no es necesario volverlo a tomar. Sí, hermano, claro. Sí quedó claro, perfecto, gracias. Ahora, nosotros vemos Mateo 26:20, que ellos hacen esta celebración. Durante todo el proceso de las 6 de la tarde hasta 12 de la noche, no sabemos exactamente, porque la hora exacta no la describe la Biblia, en qué horario Jesucristo fue arrestado. Pero más sin embargo sabemos que pasó un buen lapso, porque dice que ya entrada la noche, eso sí dice, entrada la noche, celebraron con los panes sin levadura. Y esto es muy interesante, hermanos. Ahora, fíjense, Mateo 26:20, ¿qué dice? Para que entendamos más el concepto. Lo leo. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Cuando llegó la noche. Quiere decir que llegó la noche del día, ya era el día viernes. No pudo ser en este día, hermanos, la noche donde estaban celebrando, porque si hubiese sido el día viernes como nosotros lo tenemos marcado, entonces para ellos habría habido un choque de horarios, porque a las 6 de la tarde entraba
¿qué hacían los judíos el día viernes? O sea, terminaba el día viernes a las 5:59 y ellos inmediatamente a las 6 de la tarde, ¿qué entraba? El día de reposo. Día de reposo. Exactamente. Ahora, por ordenanza de Dios, ¿ellos tenían que hacer algo el día sábado? No, Tenían que guardarlo, ¿verdad? reposo. Día de reposo. Entonces, el día sábado, hermanos, no tenían que hacer absolutamente nada. Entonces, no puede haber sido el viernes, porque si no, entonces chocarían los horarios. ¿Sí ya nos dimos cuenta de esto? Por eso dice, entrada la noche, comieron los panes sin levadura. Jesús tiene la celebración con sus discípulos, entran en el Getsemaní a orar, y después, en el transcurso de la madrugada, Jesús es arrestado, es llevado a juicio, ya comentamos, Herodes, Pilato, Anás, Caifás, y de ida y de regreso con Herodes y Pilato. ¿Recuerdan ustedes este proceso? Porque al final fue un proceso difícil. Al final del Señor Jesucristo, nosotros vemos que antes de su crucifixión, le ponen una corona de espinas, lo visten con esas vestimentas que le hacían semejanza en burla, en mofa, como a un rey. Lo golpeaban en la cara y lo lastimaban de tal manera que muchas veces nos quedamos cortos al ver esas películas de ciencia ficción donde describen la pasión del Señor Jesucristo. Les digo una cosa, hermanos, la Biblia nos describe de la manera Isaías 53, hermanos. Y nosotros si vamos un poquito más atrás, Isaías 52 dice que nada de humano había en el aspecto del Señor Jesucristo cuando fue golpeado. Imagínense cómo estaba tan desfigurado para que Isaías refiriese esta enseñanza, estos versículos acerca del Señor. Llegada la hora tercera, que ya leímos, hermanos, ¿a qué horas quedamos? ¿Y qué pasaje es? ¿A qué horas Marcos fue? Marcos 15:25. Marcos 15:25. 15:25. Marcos 15:25. 25. Jesús es crucificado. Ahora, Cristo durante la cruz, muchas personas estaban gritándole, estaban diciéndole, si pudiste salvar a otros, sálvate a ti mismo. Otras personas le decían, bueno, baja de la cruz. Y los judíos, obviamente, y los maestros de la ley, decían, baja, a ver, quítate de ahí y creeremos que eres hijo de Dios. Todavía decían estas cosas. Pero hay algo que también nosotros debemos resaltar y recordar esto. Antes de que Cristo antes de que Cristo llegara a la cruz, mientras estaba el proceso con Pilato, aquellos judíos y aquellos fariseos que estaban gritando que lo crucificaran, ¿recuerdan que Pilato no quería crucificarlo? ¿Por qué no quería Pilato que se crucificara a Jesucristo, hermanos, hermanas? No había encontrado en él algún delito de muerte. No encontraba pecado en él. Pero fíjense, hermanos, había un trasfondo. Había un trasfondo por el cual Pilato no quería crucificar. Porque su esposa le dijo que no hiciera nada con ese justo porque había padecido en sueños por él. ¿Qué tal, hermanos? O sea, el Señor se lo revela. Y le dice, ten cuidado, no te metas con ese justo. O sea, y eso lo hace, hermanos, para confirmar su palabra. Obviamente, el Señor Jesucristo iba a llegar allá a la cruz. No, hombre, el hermano, ya bien orgulloso de su esposa. Ándele, mi hermano. Muy bien, ándele, consienta a su esposa. Perdón, hice zapados, hermanos, porque vi que mi hermano Porfirio consintió a su esposa. Excelente. Póngale su estrellita, hermano. Ahí, péguesela con saliva en la frente. Muy bien, hermanos. Excelente. Mis hermanos, la mujer de
¿De quién estábamos, hermanos? A ver. Pilato. De Esposa de Pilato, Herodes. ¿verdad? Sí, iba a decir la mujer de Porfirio, no, hermano, la mujer de Pilato. La mujer de Pilato le dice, no te metas con ese justo. Mateo 27:19, vamos a ver, por favor. Lo leo, hermano. A ver, mi hermano, dígame. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Amén, hermanos. Y cuando Pilato, hermanos, escuchó esto, pues obviamente se turbó. Pero ya estando ahí con la presión de los judíos, él lo quería exonerar, lo quería liberar, hermanos. Pero obviamente no iba a pasar esto, porque ya las escrituras ya estaban previstas para que el Señor Jesucristo muriese. Pero también lo que nos llama la atención en la lectura, cuando nosotros leemos en el libro de Juan, dice que cuando escucha esto, al hablar que es el rey de los judíos, dice, no, él no es nuestro rey, le dicen los judíos, los fariseos sobre todo. Dice, no es nuestro rey. Y dice, tienes que crucificarlo. Y Pilato va y le dice, declárame quién eres. Dímelo abiertamente, ¿quién eres? Y Cristo le dice justamente, dice, tú no tuvieras poder, porque él le decía, ¿no ves que yo tengo poder para exonerarte o para condenarte? No tuvieras el poder si no se te hubiese dado de arriba. No tuvieras nada de autoridad sobre mí si no se te hubiera dado primeramente, el César no te lo hubiera dado. Pero ¿quién le dio el poder al César? Dios se lo había dado. ¿Y dónde dice que todas las autoridades son puestas por Dios? Romanos 3. Romanos Amén. 3. Exactamente. Entonces, Dios dio autoridad a estos hombres. Ahora, dice que con las palabras que Cristo decía, Pilato estaba muy turbado, muy espantado. Es cuando dice, ok, ustedes quieren crucificarlo, yo no encuentro ningún pecado en él, bueno, ningún sentencia de muerte porque tiene que ser condenado, así que el día de hoy yo me lavo las manos ante ustedes y ustedes hagan con él lo que quieran. Pero la actitud de los discípulos, la actitud de los fariseos demostró una actitud de tristeza, porque le dijeron, si tú no condenas a este hombre, entonces no eres amigo del César, le dijeron a Pilato. Si tú no lo sentencias, no eres amigo de Pilato. Y nosotros tenemos como rey, como emperador, al César. Ahora, qué triste situación, porque en el primer libro de Samuel, ¿qué le pidieron a Samuel? Que les pusiera, que les diera, hermanos. Reyes. Un rey. Somos un rey. Un rey como las otras naciones. Amén. Alguien que ¿Y qué les representara. ¿Y qué le dijo Dios a Samuel? Cuando le dijo, pues Samuel estaba enojado, hermanos. Estaba triste. Dáselos, dice. ¿Qué les dice? Dáselos. No te han rechazado a mí. Me han rechazado a mí, le dijo el Señor. Imagínense, hermano. ¿Y qué están haciendo los fariseos en ese momento? ¿A quién rechazaron? Al rey, los reyes, el Señor de señores. Porque reconocieron como su emperador, como su rey, al César. Siendo que Dios debería de ser su rey. Pero dice, nosotros tenemos nuestro emperador. Nuestro rey es el César. Y estaban despreciando toda la divinidad, todo el amor, todo el reinato de Dios, hermanos. Y en ese momento firmaron su sentencia de muerte. Qué triste, porque al final, por llevar a un justo a la muerte,
fueron sentenciados a muerte ellos. Despreciaron a Cristo, al Salvador. Y por eso razón tenía que morir Jesucristo. Ahora, llega a la cruz, hermanos. No fue un proceso fácil. Lo golpearon, lo maltrataron, arrancaban pedazos de su piel. Porque como lo azotaban, recuerden que la cuerda que ellos tenían de azote no es como las cuerdas que a veces nosotros vemos, que solamente son tiras de cuero y ya. Los azotes, las cuerdas de cuero que tenían ellos, les amarraban pedazos de hueso, hermanos. Pedazos de hueso puntiagudos, pedazos de metal que también pesaban, pero con esas púas la intención era que cuando golpeaban al que estaban dándole tortura, arrancara pedazos de su piel, pedazos de su carne. Ahora, imagínense, hermanos, cómo era. Y aquellos hombres que torturaban al Señor Jesucristo no eran personas delgadas, hermanos, sin musculatura, eran hombres con músculo, hermanos, hombres gruesos, hombres fuertes, hombres preparados para la guerra, porque ellos eran justamente soldados romanos entrenados. Ahora imagínate con qué fuerza lo azotaban al Señor. Y cuando le daban al Señor Jesucristo, porque no se estaban midiendo, hermanos. O sea, no estaban midiendo, solamente le vamos a dar en la espalda para que lo demás no se le desgarre. Azotaban, hermanos. Imagínate cuando una de esas cuerdas se enredaba en el pecho del Señor y desde ese momento cuando jalaban, hermanos, imagínense la fuerza y la sangre de la piel del Señor, hermanos, cómo se desprendía. Ahora, un suplicio para el Señor. Ya había pasado toda la madrugada siendo golpeado, siendo escupido, siendo denigrado, siendo maltratado, siendo lastimado, hermanos, hasta sus piernas, sus pies, sus manos, su cara, hermanos. Todo del Señor fue lastimado. No quebraron sus huesos porque también las mismas escrituras dicen que se estaba cumpliendo las escrituras que ni uno de sus huesos iba a ser roto. Pero ya había perdido sangre. Ahora, a veces necesitamos analizar. Solamente cuando a veces donamos, ¿cuánto puede donar una persona al día de sangre? Medio litro. Medio litro. Hermanos, y a veces cuando ya se dona la sangre, a veces cómo sales del hospital, ¿no? Hasta mareándote, queriéndote caer. Imagínense, hermanos, los litros de sangre que el Señor ya había perdido. Toda la sangre, todo el dolor. Ahora, todo el polvo que ya estaba en su cuerpo. Ya estaba, hermanos, ahí, entrando tierra, polvo a sus heridas. Lastimado, hermanos, porque esos instrumentos de tortura no eran limpiados. Lo vamos a limpiar para que, pues, no se le infecte. Hermanos, un proceso terrible. Mas, sin embargo, Cristo aún así soportó la agonía para llegar a la cruz a las 9 de la mañana. Pero no todavía solo eso. Hermanos. Todavía de las 9 de la mañana, la hora tercera, ¿sí? La hora cuarta, quinta, sexta, ¿sí? Séptima, octava. ¿Y a qué horas murió el Señor Jesucristo? A las 3 de la A la tarde. novena hora, 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. ¿Dónde dice eso, hermanos? A ver, estudiantes. Marcos 15:33. ¿Qué dice, hermano? Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Ok, de la hora sexta hasta la hora novena, ¿qué sucedió? Hubo tinieblas. Tembló la tierra.
se desgarra la cortina intermediaria, ¿ok? De separación del lugar santo del lugar santísimo. Se rasga el manto, se rasga el velo, ¿sí? Tiembla la tierra. Hay tinieblas. Hay una gran oscuridad. ¿A qué hora? ¿Y qué decían algunos de ellos de los que Tres estaban? ¿Qué decían muchos de ellos? ¿Qué decía aquel soldado que estaba ahí frente a Jesús? Verdaderamente, este era hijo de Dios. Y Cristo tuvo que soportar desde las 9, 10, 11, 12, 1, 2 de la tarde, 3, tuvo que soportar todavía la agonía de estar crucificado. Ahora, analicemos esta parte importante. La parte de la agonía de la cruz, a veces tampoco se llega a comprender del todo. Cristo fue crucificado en ciertos grados, hermanos, para que cuando él pudiera respirar, de esta manera estaba crucificado, hermanos, ¿sí? No estaba crucificado derecho. Lo crucificaron, hermanos, con las rodillas dobladas, porque la agonía de la cruz, eso pretendía, desgarrar todo lo que era la parte interna del tórax, del vientre, hermanos. Imagínense, ¿por qué? Porque al estar en esta posición, es difícil respirar. ¿Alguna vez? Háganlo, hermanos. Traten de respirar así y es difícil. Ahora imagínense en esa posición por más de 5 horas. Ahora, cuando respiraban, tenía que hacer fuerza el Señor con esto así. Sacaba el pecho. Imagínense cómo se desgarraba por dentro, el dolor que sentía por dentro el Señor. Su respiración, aguantando todo eso. Sin fuerza. Había perdido sangre. Había derramado su sangre, hermanos. Había sido su cuerpo mayugado, torturado, lastimado. Y por dentro, hermanos, se estaba debilitando. Pero el Señor, una vez que hubo tomado vinagre, en todo, más bien antes de tomar vinagre, todo el tiempo Jesús mencionó, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Todavía aún en su agonía pedía perdón por la humanidad, pedía perdón por los hombres, pedía perdón por aquellos que estaban haciendo eso, porque no estaban sabiendo, hermanos, lo que estaban haciendo. Pero el Señor está diciendo, Señor, por ignorancia, porque no leyeron, porque no entendieron quién soy yo, hicieron todo esto. Y Cristo murió, aún incluso por esos hombres, Cristo murió. Pero no se arrepintieron muchos de ellos. Otros creyeron, mas sin embargo, muchos no lo hicieron y perecieron. ¿Recuerdan ustedes aquellas mujeres que estaban en el camino cuando Cristo iba a ser crucificado? Estaban llorando y lamentándose. Y Cristo les dijo, mujeres, no lloren por mí, más bien lloren por ustedes y lloren por sus hijos. Porque vendrán días entonces donde en verdad la embarazada no querrá estar embarazada, donde va a haber dolor, donde en realidad van a derramar muchísimas lágrimas y llantos. Y ya conocemos la historia entonces que en el año 70 pues, sucedió todo esto. Qué triste para ellos porque fue su destrucción. Y ahora el Señor clama por última vez, Elohim, Elohim, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sintió la separación Cristo de Dios. ¿Por qué Dios se separó en ese momento de Cristo? ¿Por qué el Espíritu Santo no estaba en Cristo en ese momento? Porque estaba cargando los pecados de la humanidad. En ese momento no era pecador él, pero estaba llevando en sí los pecados del mundo. La sentencia que merecíamos nosotros, Cristo la llevaba, hermanos. Cristo cargó con nuestros dolores y con nuestros pecados. Y dice que cuando hubo bebido vinagre, alzó los ojos al cielo y gritó, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y Jesús muere. Ahora ya tenemos que Cristo murió. Hasta este punto, ¿hay alguna pregunta? Hermano.
¿No? ¿Todo claro? Hermano Abraham. Adelante, mi hermano Esteban. Hermano, ¿en qué parte de la Biblia habla de que se iba a cumplir la profecía de que Cristo iba a tomar vinagre? Creo que esto ya se había profetizado. Eso, hermano. Sí, mi hermano. Ahorita no tengo el dato en este momento, hermano, no recuerdo el pasaje, pero en la primera lección, hermanos, están ahí justamente donde vienen las referencias de las escrituras, hermano. Ok, mi hermano, muchísimas gracias. Sí, no hay de qué, mi hermano. Hermano, Sí. Adelante, mi hermano. Nada más un dato para también enriquecer el conocimiento sobre lo que les ha sucedido y le viene sucediendo a los judíos. Ahí en Mateo, en el capítulo 27, en el versículo 25, hay como una automaldición, ¿no? De ellos. Se la leo, hermano, las leo. Dice, y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. O sea, es como una automaldición que ellos mismos, hermano, se hicieron por no haber creído ni haber crucificado a Cristo. Sí, no, qué tremendo, ¿no, hermano? Gracias por el dato, es muy bueno, hermano. Porque ellos mismos dijeron, bueno, Pilato les dijo, ustedes van a ser culpables de ello. Pero pues obviamente también Pilato era tan culpable, ¿no? Como ellos, porque Cristo le dijo, bueno, la sentencia que le espera a quien me puso en tus manos. Y ellos también están diciendo, la sangre de ese hombre sea sobre nosotros, sobre nuestra generación siguiente. Híjole, terrible. Gracias, hermano, muy buen dato. Hermano, Adelante, puede ser la cita de Juan 19:29, donde dice que ahí estaba una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. ¿Puede ser la respuesta del hermano Esteban? Gracias, mi hermana. Él quiere saber dónde está la profecía, dónde se había profetizado. En el Antiguo Testamento, ¿dónde habla? Hermano Abraham. Adelante, mi hermano Pablo. Esa respuesta que quiere saber mi hermano Esteban está en el Salmo 69:21. Gracias, hermano. Sí, gracias, porque no lo recordaba en este momento, hermano. Gracias. A ver, hermano Esteban. Sí, mi hermano, muchas gracias. Dice Salmo 69:21, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Correcto, mi hermano. Muchas gracias, hermano. Ahí está. Hermano Pablo. No hay de qué, hermano. ¿Resuelta la duda, mi hermano Esteban? Sí, mi hermano. Sí, mi hermano. Muchas gracias. Gracias, hermano Pablo, también. Ahora, ya tenemos entonces que Cristo muere crucificado a la hora tercera, muerto a la hora novena, día viernes. Ahora nosotros vemos que Cristo necesita ser bajado de la cruz. ¿Por qué razón necesitaba ser bajado Cristo de la cruz, hermanos? Porque se acercaba la fiesta de la Pascua, hermanos. A ver, no escuché, hermanos, porque hubo interferencia. A ver, habló mi hermano Aarón primero, por favor. Bueno, porque tenía que bajarlo antes que inicie el día de reposo y solo faltaban 3 horas. Exactamente. Entonces, faltaba, hermanos, era las 3 de la tarde cuando el Señor muere. Ahora ya murió, pero recuerdan ustedes que ya faltaba muy poco tiempo y en ese momento querían quebrarle los pies al Señor para que muriera, pero cuando le quebraron los pies a un hombre, a uno de los delincuentes que estaban ahí, le quebraron al otro y llegaron a Cristo y ya vieron que había expirado. Entonces fue cuando clavan la lanza en su costado. ¿Qué es seña de esto, hermanos? Quiere decir que cuando abren el costado, ¿sí? Ya no salió sangre, sino agua con sangre. Quiere decir que el cuerpo ya está entonces en estado, pues ya inerte, ya murió.
Entonces, por esa razón, ya no fue necesario que le quebraran los pies al Señor, porque eso era muestra de que había perecido. Así que se cumplen también las escrituras. Bajan al Señor Jesucristo, lo preparan. Antes de que llegue, dice, faltaban 3 horas. Y si lo hacemos entonces conforme al reloj judío, ¿a qué horas empezaba el Sabbat? Las 6 de la tarde. A A las las 6. Ahora, vamos a analizar. ¿Qué día muere Cristo? Viernes. Viernes a las 3. Ok. Aquí, muchas veces es donde la gente se confunde o nos confundimos nosotros mismos por la cuestión de, ¿por qué, hermano? Un día, a pesar de que todavía tenga 3 horas, falten 2 horas, falte 1 hora, no importa, sigue siendo ese día. O sea, no voy a poner un día diferente, hermanos, porque falten 5 minutos, diga, murió a las 5:58, entonces ya es otro día. No, murió a las 5:58 del viernes. Pero en este caso, Cristo muere a las 3 de la tarde. Entonces, Cristo muere viernes. ¿Correcto? Un día. Hasta ahí estamos. Un día. Ya es un día ese, hermano. Considerado Es un un día. día. Correcto. Sábado, descanso. El sábado pasó 24 horas. ¿Ok? Ahora, llega el domingo, ¿sí? Y el domingo empieza a las 6 de la tarde. ¿Ok? Transcurre el sábado, transcurre el domingo y el Señor resucita en la madrugada. ¿Ok? ¿Cuántos días pasaron? Son 3. 3 días. ¿Se cumplen las escrituras que fueron 3 días? Hermano, dígame. Aquí hay un detalle por el cual nos pelean. Dice que iban a ser 3 días y 3 noches. La Biblia no dice nunca eso, mi hermano. Dice, el Señor Jesucristo estuvo 3 días. ¿Sí? La Biblia no dice que estuvieron 3 días o 3 noches, no. Porque entonces están refiriéndose como que en el ejemplo con Jonás. Jonás, gracias, hermano. Exacto. Pero Jonás es una referencia para decir, como Jonás estuvo en el pez 3 días, el Señor también estará ahí en el sepulcro. Pero lo están tomando literal para hacer la referencia como que tenían que pasar 3 días y 3 noches. No, no es así. Si las escrituras dijeran, si no dijeran nada acerca de el Sabbat, hermanos, del sábado, del día que tenían que guardar, entonces habría duda. Entonces Jesús no murió el viernes, murió entonces el jueves, el miércoles, para que entonces sí se cumplieran los días con sus noches. No, el Señor murió 3 días y dice la Biblia, al tercer día resucitaré. O sea, Cristo dijo, destruyan este templo y al tercer día lo levantaré. Pero si nosotros lo analizamos, hermanos, jamás está diciendo el Señor, dice, en 3 días con sus noches lo voy a volver a levantar. Y en 3 días, la referencia fue al tercer día, 3 días, voy a volverlo a levantar. Nos damos cuenta de la referencia, cómo se cambia palabras por otras. Se ponen a veces palabras que no están ahí. Y la verdad, hermanos, nadie va a encontrar una cita donde digan que Cristo mismo dijo que iba a estar 3 días y 3 noches. Eso nunca lo dice la Biblia, hermanos. ¿O si hay alguna referencia, hermanos? No hay, hermano. No hay ninguna. Por esa razón, es un segundo, mis hermanos, por favor. Entonces, por esa razón, es ahí donde nosotros entendemos que Cristo resucita el tercer día. Adelante, hermano Esteban. Sí, hermano, solamente quería saber, ¿dice la palabra a qué hora Cristo resucitó, hermano? Perdón, mi hermano, no escuché. La palabra dice a qué hora resucitó Cristo, hermano. Dice que antes de que saliera el sol, hermano. No dice, hermanos, a qué hora. Porque las mujeres llegaron
No, Abraham. En el libro de Mateo, capítulo 28, que las mujeres llegaron aún antes de que saliera el sol. Vamos a leerlo, Mateo 28:1, por favor. Lo leo, hermano. Lo leo, hermano, Abraham. Adelante, mi hermano José, adelante. Dice, pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Muy bien. Marcos 16:1, por favor. Al día siguiente del día de descanso, María Magdalena, María la mamá de Santiago y Salomé compraron especies aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús. Ok. Pasado el día de reposo, quiere decir al amanecer, antes de que el sol saliera, ellas llegaron, habían comprado especies para que, ¿cuál era el propósito? De, pues, vertirlas en el cuerpo del Señor, ¿verdad? Porque, pues bueno, para evitar el hedor de la descomposición del cuerpo. Pero ahora vamos a leer Mateo 28, 5 al 8, por favor. Mateo 28, 5 al 8, ¿no? Sí, hermano, por favor. Respondiendo, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Venid pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ella, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, hasta el 8. Gracias, hermano, perfecto. Ok, entonces, nosotros tenemos entonces con estos pasajes evidencia, hermanos, que fue al amanecer, antes de que saliera el sol. Hay otros versículos paralelos que también nos describe, hermanos, que ahí dice claramente antes de que saliera el sol. Hermano, Y pues, hermano pasaje. Esteban, manda, hermano. Voy a leer este pasaje de Juan, A ver, hermano. capítulo 20, dice así. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Amén, hermano. Entonces, gracias, hermano. Entonces, en cuestión de la respuesta de nuestro hermano Esteban, no dice a qué hora resucitó el Señor, solamente dice que resucitó, pero todavía era, hermano, oscuro, de madrugada. Hermano. Adelante, hermano. Sí, según esto, el mes de Nisan es el primer mes judío, y acordémonos que en ese tiempo, en el hemisferio norte, es invierno. Entonces los días, claro, el amanecer como a las 10 de la mañana o la hora 0, está oscuro. A ver, otra vez, hermano, otra vez, no escuché muy bien. Sí, que según entiendo, el mes de Nisan, sí, en el año judío es el primer mes del año. Por lo tanto, debe haber sido en invierno. Y en invierno el sol sale más tarde por la posición del planeta. Entonces a las 6 de la mañana es oscuro. Exacto, sí. O sea, exacto. Entonces, la importancia de esto es que el Señor resucita en el día que dijo que iba a resucitar. Esa es la importancia, mi hermano Esteban. Amén, hermano. Sí, hermano. Me quedó claro. Muchas gracias. Sí, nos sirve para explicar todos estos acontecimientos, ¿verdad? Hablar de la resurrección del Señor Jesús. Así es, mi hermano. Sí, y sobre todo, hermano, nosotros entender el propósito, ¿me explico? Porque pudo haber resucitado, hermanos,
a las 4, 5, 6 de la mañana. Pero el punto de todo esto es que resucita el día que dice que va a resucitar. Y es confirmado con las mujeres que van al sepulcro, recordando obviamente que María, ahora sí que las tres Marías están ahí, ¿verdad? Ellas están ahí tratando de llevar las cosas al sepulcro, vertir esas hierbas y esos inciensos aromáticos sobre el cuerpo del Señor, ¿verdad? Pero al llegar, la sorpresa de ellas es que vieron la piedra removida. Y recuerden que un sepulcro que estaba, o un lugar que estaba custodiado por la guardia romana con el sello del emperador, no podía ser quebrantado. Pero aquí la cuestión es que esa piedra no pesaba poquito, era una piedra pesada. Además, nosotros vemos algo también interesante en esta situación. El Señor resucita, no sale por una puerta trasera, porque al final no tiene el sepulcro una puerta trasera, porque es metida en lo que es justamente una roca, ¿verdad? O sea, en la montaña. No había sepulcros como nosotros ahora los conocemos, que son bajo tierra. Entonces, estas cuestiones necesitamos entenderlas. La piedra fue removida, los ángeles la remueven, llegan los discípulos, Juan y Pedro. Juan llega, no entra al sepulcro, pero ve los lienzos mortuorios ahí. Llega Pedro, pero entra y les dice el ángel: a quien buscáis no está aquí, ha resucitado. El Señor, durante la resurrección, durante el día, se les aparece a varios de ellos, les confirma que ha resucitado, y pues todos aquellos van y confirman a sus hermanos, primero las mujeres, después los discípulos, y durante el transcurso de 10 días se les estuvo apareciendo constantemente a sus discípulos, confirmándoles que había resucitado. La respuesta que tenemos de Tomás es lo mismo que sucede hoy en día, lo mencioné también en el video. Hay muchos Tomases hoy en día, hasta no ver, no creer. Bueno, Cristo dice: bienaventurados los que sin ver crean que existe Dios. Nosotros debemos de creer en esa divinidad y en ese poder. Cristo se manifestó a ellos para decirles que no se preocuparan, que Él había resucitado y que su fe era una fe certera, una fe verdadera y una fe que en realidad tenía mucho fruto, porque la fe no se iba a quedar ahí. La fe de ellos iba a ser acrecentada, hermanos. Aquellos discípulos que se fueron estaban temerosos, en ese instante todavía estaban tristes porque su maestro había muerto. Ahora su llanto se convierte en gozo. No solamente se aparece a los discípulos, también se aparece a aquellos que van camino a Emaús, ¿verdad? A 11 kilómetros de Jerusalén. Y bueno, Jesucristo se confirma también a ellos. En primera instancia no les revela quién es, porque Dios mismo les puso esa venda para que Cristo, al momento de estar hablando con ellos, una vez que terminaran con esa plática, se les quitara esa venda y ellos dijeran: tanto tiempo que vino platicando con nosotros y no nos habíamos dado cuenta quién era. ¿Por qué no se nos manifestó? ¿Por qué hace esto el Señor? ¿Por qué no se les revela desde un principio? Porque lo que está revelando ahí es que soy muy real. Estoy vivo. No soy una imaginación de ustedes. No soy una alucinación. Me han escuchado hablar, han escuchado lo que he dicho, pero ahora les confirmo exactamente ahora ese punto, que Cristo les demostró que Él tenía el control sobre la vida y sobre la muerte. Así que Cristo ha vencido el sepulcro, Cristo ha vencido la muerte y Cristo ha resucitado. Al final llegamos nosotros, después de esto, después de este lapso, hermanos, de resurrección, de aparición ahí a sus discípulos, de confirmarles que Él estaba vivo, les da la comisión. Mateo 28, 18 al 20, Marcos 16, 15 al 16. Y la gran comisión es, primeramente, fue para sus discípulos. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí que estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Marcos 16, 15 al 16. Vayan y predican a toda criatura.
El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y la gran comisión no se limita a los apóstoles, no se limita a los discípulos del primer siglo. También es una comisión para todos nosotros, para los que hemos creído en Cristo Jesús. Ahora vivimos por Cristo, respiramos por Cristo y somos salvos por Cristo. Una de las cosas que es importante y quiero agregar en este punto, hermanos, recuerda que la misión del cristiano es ir y predicar el evangelio. Hay mucha enseñanza hoy en día y desgraciadamente, hermanos, se ha metido muchas veces en la doctrina de la iglesia, se ha enseñado como doctrinal, que a veces por el temor de que las personas lleguen a la iglesia, se bauticen y no sean firmes y después se vayan, muchas veces se comete el error, hermanos, de hacer las cosas al revés de como el Señor Jesucristo manda. ¿A qué me refiero con esto? Cristo, la instrucción que da es, vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, para que un hombre o una mujer puedan venir, hermanos, al arrepentimiento y al conocimiento de quién salva, cómo salva y por qué salva, ¿es necesario enseñarle toda la doctrina antes de esto? Es una pregunta para ustedes. No, hermano. No. No. Primero se les tiene que evangelizar, hermano. Y ya después de eso, si no estoy mal, tienen que seguir los 5 pasos que ya vimos en esta clase o con el hermano Victorino. Pero esos 5 pasos son oír, creer, arrepentirse, confesar y bautizarse. Y ya en el momento que tiene la finalidad de perseverar, es entonces ahí cuando ya se les tiene que enseñar la doctrina, no antes. Exacto, hermano. Y qué bueno que lo entendemos, porque desgraciadamente he escuchado comentarios que me preocupan como iglesia, que dicen, no, hermano, es que no podemos bautizarlo sin que antes conozca la doctrina, porque por esa razón no perseveran. Y cuando una persona dice, es que yo ya quiero bautizarme, muchas veces el mismo evangelista o la misma persona que está evangelizando detiene ese proceso al decir, ¿sabes qué? Mira, yo te recomiendo que no, que mejor esperes y que aprendas más. En ese instante, entonces, ¿qué creen que va a pasar, hermanos? ¿Quién va a venir? Así. Y va a pasar justamente la enseñanza, hermanos, pero antes de que sea bautizado, hermanos, antes de que esté en el Señor, va a tomar la semilla, hermanos, se la va a llevar. Y aquella alma que podía haber venido a los pies del Señor Jesucristo, se va a perder. Hermanos, tengamos en cuenta algo. La gran comisión es, ve, predica, haz discípulos. Bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, tampoco se trata de ir en el camino y jalar a las personas de los cabellos y sumergirla, órale, una tras otra. No, no se trata de eso. Se trata de enseñarles quién salva, por qué salva y cómo salva. Y en este caso, a quien tenemos que predicar es a Cristo Jesús, que es el que puede liberar de la mente del pecado, el cuerpo de aquellas ataduras que Satanás pone muchas veces, hermanos. ¿Quién puede salvarnos del pecado? Ahora, una vez que una persona ya ha creído en Cristo, sabe por qué Cristo murió y cómo puede ser salvo, bautizar. ¿En qué momento viene el proceso de la enseñanza de la doctrina? Esto sería posterior. Después del bautismo. Después del bautismo. Es correcto. Por eso Cristo dejó la enseñanza de esta manera. Bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una vez que sean bautizados, ahora sí, enséñenles a guardar todo lo que yo les he mandado. Ese es el proceso, hermanos. Pero no nos pongamos en la posición, hermanos, y también tratemos de ayudar a nuestros hermanos que en algún momento se han confundido en esto, en decirles, no, hermano, es que
no eres el juez. O sea, no puedes tú decir que esa persona todavía se puede bautizar porque tienes miedo que se vaya. Hermano, tu misión y mi misión es bautízalos. Ya no va a depender de ti que se queden o no. O sea, en el sentido, hermano, que no vas a obligar a una persona a que se quede en Cristo porque el Señor se va a hacer cargo de eso. Quien es de Cristo, hermanos, persevera en Cristo. Por más que pasen lluvias, dificultades, truenos, relámpagos, va a permanecer. Porque esa tierra donde se sembró la palabra es una tierra donde tiene mucha fertilidad la palabra de Dios. Hermanos, nosotros... Adelante, mi hermano. Hermano, pues es importante aquí el arrepentimiento, ¿verdad? Y obviamente el bautismo para el perdón de los pecados. Claro, claro. Amén, mi hermano. Porque le pregunto por esto, hermano, porque hay una parejita a los cuales estoy compartiendo, pero ellos están viviendo en unión libre, ya tienen hijos, pero no están casados. Entonces me preguntan que si se pueden bautizar así. Entonces mi respuesta es, primero arreglen su situación delante de Dios y después pueden ser bautizados. ¿Será correcto, hermano? Sí, mi hermano. Sí, mire, en este sentido, o sea, sí es correcto esto, hermano. Es necesario que ellos tomen la decisión de casarse. Hermano, pues una de las cosas que ellos no puedan casarse, hermanos, es porque pues haya alguna dificultad, alguna complicación legal, ¿verdad? O alguno de ellos pues haya sido casado, hermanos, y no esté divorciado, cosas como estas. O sea, digo, al final de todo esto es interesante analizar, pero bueno, no me voy a meter en eso ahorita. El punto es que otra de las opciones, hermano, es que sabemos que es una de las opciones difíciles, que sería muy difícil para una persona cumplir, hermano, es, bueno, ustedes pueden bautizarse, sí, nada se los impide, pero tendrían que dejar de tener relación sexual. O sea, esa es la situación, porque si no, entonces de nada serviría que mancillen ahora su vida en Cristo, pues. O sea, necesitan arreglar su situación, pero miren, nosotros somos seres sexuales, ¿verdad? Nos los dice en el libro de Proverbios. Un segundo, mi hermana. Y ahí nosotros tenemos la evidencia. Entonces dice, pues disfruta con la mujer de tu juventud, apasionate con ella, apasionate con él, pero al final, una relación que está mancillada con una relación sexual fuera del matrimonio, pues siempre va a ser un problema, hermano. Es mejor cásense o si se bautizan, pues dejen de hacerlo. Cada quien va a tener que vivir en cuartos separados. Pero pues lo mejor, hermano, es decirles, hermano, ¿qué te detiene? Mire, hermanos, a veces es muy fácil arreglar esto. Hermano, ¿qué te detiene? No, hermano, que las oficinas, es que es mucho trámite, hermanito. Pide un día de permiso en tu trabajo, lo hablas. No, es que, hermano, el dinero, no te preocupes por el dinero. Vamos a hacer como le hacemos y entre nosotros nos apoyamos. Lo más importante es que tu alma sea salva, ¿no? Y esta es una situación pues, donde sí se tiene que ser muy diligente, ¿no? No sé si me explico. Sí, hermano, correctamente, gracias. De nada, hermano. ¿Quién iba a comentar, hermanos? Perdón, escuché un comentario. Yo una vez, no sé si lo dijo alguien ahí de Kairos también, que por ejemplo antes no existía pues el matrimonio así por escrito y que, o sea, era un compromiso y como viste en la Biblia muchas veces el hecho de una relación de pareja es un compromiso, aparte pues obviamente ahorita ya están las leyes, ¿no? Después de Cristo se implementaron también, o sea, por escrito, pero antes no era por escrito, era nada más de palabra y tú tenías como hombre y como mujer la certeza de que era tu esposa, tu pareja y Dice hermano que no mande esto. la relación con Dios, no voy a pagar por los pecados de mi esposo ni él por los míos, y cuando tú decides bautizarte y a lo mejor en ti entró el deseo del bautismo, pues esa relación, así como usted dijo ahorita, es bautizarse ya porque lo entendí, pero a lo mejor mi esposo no lo entendió, ¿verdad? Yo lo hago porque mi relación es personal con Dios, y eso de que hay un matrimonio por escrito,
Bueno, al menos así lo entendí yo, que eso también, pues antes no se instituía de esa manera, o sea, es un compromiso tuyo y mío y ante Dios, o sea, porque Dios está dentro de, a lo mejor no, a lo mejor estoy mal, ¿verdad? No sé, a lo mejor lo entendí mal, pero pues igual no se explica, ¿verdad? Sí, y qué bueno que sale este tema, porque también sería muy bueno entonces tener un tema de esto específicamente, mis hermanos. Y qué bueno que surgió esto, porque Hebreos 13:4 nos enseña, honrosos sean todos el hecho sin mancilla, pero a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. Fíjense, hermanos, que es un tema que es muy profundo y sí nos llevaría varias horas tratar de hacerlo, o sea, por lo menos una hora más o una hora y media más, por toda la profundidad que tiene y las citas que habrá que analizarse. Pero dice las escrituras ahí, si uno de las personas, por ejemplo, en el matrimonio, uno es creyente y el otro es incrédulo, pues sí, obviamente no puedes negarle la salvación a una persona. Pero sí es importante entender bajo el contexto, hermanos, porque podría malentenderse esto y podría creerse que se está enseñando una doctrina o una enseñanza equívoca. Pero hay que entender todo, porque hay muchas cosas, muchos factores que poner delante de Dios y también pues bajo la luz de las escrituras nosotros entender ese tema para que no haya dudas, hermanos. ¿Sí me explico, hermanos? Sí, hermano, y más que nada yo me refería porque en la actualidad nos vamos a encontrar, por lo menos yo conozco a muchos, que ya no se casan, hermano, ya no, la juventud ya no es de querer establecer un papel de por medio. Estamos ante una juventud que ya nada más se junta y a lo mejor se aman, pero se juntan y forman una familia, pero ya no quieren un compromiso legal, pero eso no nos debe de impedir, pienso yo, no sé, a lo mejor estoy mal, ¿verdad? Eso no nos debe de impedir el hecho de evangelizar y que si uno de los dos decide creer a través del evangelio, de las buenas nuevas, cambiar su vida por ella, no por el otro, no por el marido, o sea, no tengo yo el derecho a decirle, sabes que no te bautices, estás mal, necesitas primero arreglar tu vida sentimental, porque a final de cuentas, cuando el Espíritu Santo entra dentro de nosotros, es como nosotros, aunque estamos casados, no significa que somos mejor. Bueno, yo así lo entiendo, no significa que somos mejor, significa que el Espíritu Santo va a cambiar mi forma de ser con mi esposo, aunque yo ya esté casada, y en el caso de los que no están casados, como es el caso de mucha juventud que ya no se quiere adquirir compromisos, el Espíritu Santo va a obrar y después de eso es como dices, ya predicas el evangelio como es, o sea, predicas y ahora sí todo el conocimiento bíblico y entonces surgen los cambios dentro de un matrimonio, dentro de una pareja que no está casada, que Dios es el que va a obrar, ¿no? O sea, yo así lo entiendo, no sé. Muy bien. Como le digo, mi hermana, gracias por el comentario, pero pues sí va a ser necesario tomar una clase en específico de esto para que bajo la luz de las escrituras nos saque de todas las dudas que nosotros hasta el día de hoy llegáramos a tener. Para que también, como les digo, que nosotros presentemos defensa de la fe, para que, pues bueno, no se confunda ninguna de las palabras que se están diciendo. ¿Me explico? Para que al final no vayan a decir, es que dijeron esto. No se ha dicho nada. Vamos a analizarlo, vamos a plantearlo con las escrituras y la Biblia en mano y que todos nosotros aprendamos acerca del matrimonio, porque es bien importante este tema. Y es un tema que, pues obviamente, está causando, bueno, hasta el día de hoy controversia, qué se tiene que hacer y qué no se tiene que hacer. Pero gracias, hermanos, que surge esto. Ahora, todo esto surgió del matrimonio, no porque estamos hablando del matrimonio, surge por lo que estaba diciendo hace rato. Estaba diciendo acerca del bautismo. Pero quiero regresar al punto central. Hermanos, si una persona quiere ser bautizada, hermano, no necesitas enseñarle la doctrina, es lo que Cristo enseñó antes de bautizarse. Primero necesitas
predicarle a Cristo crucificado, predicarle a Cristo resucitado y predicarle que Él salva su alma del infierno. Eso es lo que nosotros necesitamos predicar. Posteriormente vamos a predicar la doctrina. Y esto, hermanos, va a llevar mucho tiempo. Pero al final, esa es nuestra misión. Así que, amados, amadas hermanas, para concluir mi participación y escucharlos a ustedes, si tienen comentarios, Cristo nos deja un estilo de vida, un modelo de vida. Nosotros necesitamos aprender de Él, que es manso y humilde de corazón, para que hallemos ese descanso para nuestras almas. Pero no vamos a estar en paz en el Señor si nosotros no nos ponemos, hermanos, la camiseta de Cristo. Cristo no te da un logotipo para que lo pongas en tu pecho o lo pongas en tu frente. Cristo te ha dado su sangre para que la pongas dentro de tu cuerpo, de tu vida. O sea, ha dado, hermanos, la salvación. A eso me refiero, para que también no se vayan a malentender mis palabras. Cristo nos ha dado de su espíritu para que su espíritu more dentro de nosotros, nos redarguya, nos guíe a la verdad, nos instruya en todas palabras de justicia. Así que, mis hermanos, somos cristianos porque fuimos comprados por la sangre de Cristo. Pagó un precio muy alto, pero para el Señor, hermanos, necesitamos demostrarle que fue un sacrificio que valió la pena. Y Cristo realmente sabía que iba a valer la pena, porque por la humanidad murió, pero no todos van a querer ser salvos. Pero nuestra misión es: ve y predica. Los resultados son de Cristo, pero tratemos de hacer lo mejor que esté en nuestras manos. Que Dios nos bendiga y nos ayude. Así que quiero escuchar comentarios, dudas en respecto a toda la clase que vimos. Hermano Abraham, una preguntita respecto Dígame, a lo que dice Mateo cuando dice que, Padre, ¿por qué me has desamparado? Muchos hermanos, le digo hermanos porque lo he escuchado, dicen que esa es una aberración. Decir que Cristo, en ese momento el Padre se separó de él por estar cargando los pecados. Entonces, yo, bueno, al menos yo en lo personal no tengo otro, no sé si exista otros textos que puedan apoyar esto que estamos platicando, de que en ese momento Cristo, o sea, en ese momento es como si Dios se hubiera separado de él, ¿no? Porque eso es precisamente lo que un hermano, en una prédica escuché que decía que eso es algo incorrecto, es una aberración, porque dice que Cristo nunca fue pecador, y pues a veces sí te deja un poco medio dudoso, ¿no? Por ese tipo de expresiones. Y pues estamos estudiando esto que estamos ahorita terminando, hermano, y esa ya de la pregunta, o sea, ¿qué otro texto o qué otro apoyo pudiera haber para ahora sí que referente a eso que estamos platicando? Sí, hermano, el apoyo que nosotros tenemos en esto y la base que se tiene doctrinal es que aún en el idioma original, el Señor Jesucristo está diciendo esto, que Dios se había separado de él en ese momento. ¿Por qué se separó? ¿Porque él fuera pecador? No, Cristo no era pecador. ¿Qué cargaba en ese momento Cristo? El pecado. Entonces, lo que está diciendo este varón, o lo que estaba comunicando este varón, es incorrecto, hermano. Porque está diciéndole entonces a Cristo mentiroso. Está diciéndole que Dios entonces, hermano, es mentiroso. Y que esas palabras entonces no son correctas. Entonces está diciendo que lo que Cristo hizo, hermano, está demostrando que a pesar, hermano, de que Él estaba ahí sin pecado, Dios no podía tener comunión con el pecado. ¿Por qué razón? Porque Cristo llevaba los pecados de la humanidad en su cuerpo. Era como el chivo expiatorio, hermanos. Y nosotros tenemos los ejemplos en el libro de Levítico, en el Antiguo Testamento, de lo que hacía el pueblo de Israel. ¿Qué venía a hacer el pueblo de Israel con el chivo expiatorio? ¿Recuerdan ustedes? Ponía las manos sobre él y todo el pueblo hacía la imposición de las manos sobre ese chivo
para que esos pecados de alguna manera fueran transferidos a ese animal, ¿sí? Y después se mandaba al desierto para que el chivo muriera. ¿Quién iba a comentar, hermano? Escuché ahí algunos comentarios. ¿Nadie? Ok, entonces, cuando ellos ponían sus manos, lo mandaban ahí y en ese momento había expiación de pecados. Y por esa razón, dice que también hacían el sacrificio, porque con la sangre que se rociaba, se tenía, justamente eran purificados. Una vez hecho esto, pues ellos ya sentían limpios y decían, ok, ya estoy limpio de pecados, ahora nuevamente pues puedo volver a pecar, a fin que el próximo año va a volver a hacer el mismo sacrificio. Y nos dice el libro de Hebreos, hermano, y lo van a analizar ustedes que están ahí estudiando con el hermano Quiñones, van a llegar al punto de entender ese sacrificio, hermano, que Cristo murió una vez y para siempre por el pecado de muchos, de todos en realidad. Pero ahí el Señor cargó los pecados y lo dice la Biblia, no lo digo yo. Hebreos lo dice y ahí es donde tenemos la referencia. Así que el hermano que haya mencionado esto, pues la verdad, mi hermano, necesita leer un poquito más las escrituras para entender esto. Hermano Abraham. Sí, mi hermano, Padilla, dígame. No sé si puede ayudarle en algo al hermano en cuanto a la pregunta. Sí, hermano, bienvenido. Cuando el Señor Jesús exclamó, no era que él estuviera dudando, más bien era como una afirmación de fe, más bien de lo que dijo nuestro Señor Jesús, porque él estaba dando cumplimiento a los planes y a los propósitos, porque si recordamos en Salmo 22, el salmista había pronunciado esto. Salmo 22:1 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y para mí, nuestro Señor Jesús ahí estaba cumpliendo los planes y los propósitos que ya estaban establecidos desde antes de la creación del mundo. Así es, mi hermano Frank, gracias. Sí, no pregunto al hermano que si estaba dudando, o sea, si fuera una pregunta en controversia, sino se menciona, hermano, que se ha estado predicando, algunos varones han predicado que esto es una palabra incorrecta, que no es lo que haya sucedido de esa manera, que lo toman como una aberración, hermano. Esa es la palabra que mencionó nuestro hermano Porfirio, que en realidad el Señor, pues bueno, no quería decir con estas palabras exactamente lo que dijo. Ok, hermano. Gracias, hermano, gracias. Sí, entonces, Bueno, pero no bueno, sé si se comprende, hermanos. O sea, necesitamos saber que la expresión que dijo el Señor Jesucristo es eso, ¿sí? Para que el mundo supiera hasta dónde tuvo que llegar el amor de Cristo por el hecho de morir por los pecados de la humanidad. Él era el chivo expiatorio, hermanos. Él cargó nuestros pecados y nuestros dolores. Herido y abatido de Dios, por eso dice el libro de Isaías 53, ¿sí? Entonces, ahí también declara, hermanos, la grandeza del sacrificio del Señor Jesucristo. Sí, hermanos, tuvo que soportar todo eso, porque recuerden, el Espíritu Santo, pues necesita habitar donde hay justamente, donde no hay pecado. ¿Sí? No era pecador, pero cargó los pecados de la humanidad. Ese es ahí, es el punto. ¿Cristo fue pecador? Nunca, jamás, nunca. Cargó con los pecados que nosotros merecíamos ser sentenciados por ese pecado que habíamos cometido. Sí. Yo era merecedor, hermano, de esa cruz, pero Cristo me liberó de esa cruz al él pasar por ese sufrimiento. Por eso dice que él soportó el oprobio, la agonía de la cruz, hermano, para pasar también, hermanos, la humillación, porque Cristo al hacer esto fue humillado. Imagínense, hermanos. Por eso en Filipenses dice, por eso dice que después de ser humillado, Dios le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla. Esa es la circunstancia. Muy bien, hermano. Gracias, hermano. Sí, mi hermano. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda?
El miércoles es el examen, hermano. Mande, mi hermano. El miércoles es el examen. Amén. Miércoles en punto de las 8 de la noche, hermanos. Pues bueno, creo que ya no hay más preguntas, no hay más dudas. Primeramente, hermanos, pues bueno, quiero decirles gracias a Dios. Con esta clase terminamos la vida de Cristo. Yo sé que fue precipitado, fue, la verdad, presionarles, llevarles al máximo, ahora sí que tiempo de estudio de la vida del Señor. Pudiéramos haber desarrollado un poquito más largo el tiempo, pero no queremos también interferir, hermanos, en el segundo nivel, porque terminando agosto, bueno, ustedes entran ya al segundo nivel con toda la actitud, con todas las ganas, y no queremos que vengan arrastrando esas materias para que pues, ustedes pongan su atención en esto. Así que gracias por su dedicación a todos, gracias por su paciencia, gracias por su amor, y el examen va a ser el día miércoles en punto de las 8 de la noche. Estudien los autoexámenes que vienen en las lecciones, por favor. Los autoexámenes les van a ser de mucha ayuda porque de ahí voy a tomar 2 preguntas de las lecciones de cada una, ¿ok? Por ejemplo, ¿sí? La última lección pues, también trae su autoexamen y ahí tienen ustedes 2 preguntas. ¿Con qué propósito fueron las mujeres a la tumba? ¿Con qué propósito? Y ustedes van a poner, pues con el propósito, pues de esto, con el propósito del otro, ¿ok? Ok, después dice, ¿quién tomó el cuerpo de Jesús, lo preparó para la sepultura y lo puso en la tumba? ¿Quién fue que lo preparó? Y ustedes ahí van a poner quién lo preparó. ¿Sí? Hermano Ahora, Abraham. 2 preguntas de cada examencito voy a tomar para que sean 24 preguntas y va a venir una pregunta más, bueno, 2 preguntas más, van a ser en realidad 51 preguntas, ¿sí? En una de ellas, pues prepárense con los versículos que ya han memorizado y otra de ellas, pues es una sorpresa que también espero en el Señor que ustedes hayan estudiado y que hayan retenido bien en su mente. Sí, mi hermano Esteban. Adelante, mi hermano Esteban. Disculpa, hermano, está un poco mal mi internet. Hermano, todo esto está en el PDF, en el manual que la vida de Cristo. Todas Sí, mi está. hermano. Sí, es correcto. La única lección que no viene ahí, la lección 3, hermanos, el examen no viene ahí, pero pues repasen esa lección. De todos modos, de esa pues solamente les voy a hacer una pregunta nada más, para que no se complique. Ahora, quería citar 2 Corintios 5, 20, que dice en la versión para Dios para todos, aunque Cristo no tenía ningún pecado, Dios lo hizo cargar con los nuestros para que fuéramos la evidencia de que Dios está dispuesto a dar su aprobación a los seres humanos. Eso es en la versión Palabra de Dios para Todos, pero 2 Corintios 5:21, ahí lo puede leer el hermano y tener también como referencia, ¿no? Muchas gracias, hermano, por la aportación muy buena. Gracias, hermano. Gracias. ¿Algo más, hermanos, hermanas? Agradecer, hermano, el tiempo de estudio, hermano. Hermano, es un placer para mí servirles. Gracias, hermano. Gracias, ¿qué clase va la próxima lección, hermano? La próxima vez. Bien, hermano. Primero Dios. Primero Dios. Y yo, hermano, estoy muy contento. Son un muy buen grupo. Y yo sé que van a sacar puros 10 este examen. Así que, hermanos, cuento con ustedes. La hermana Aide ya tiene su estrellita en la frente, puesta por su marido. Y muy bueno. Ok. Entonces, mis hermanos, primero Dios, vamos a concluir ahorita y el miércoles en punto de las 8 de la noche nos vemos. Y ahí, hermanos, entonces, ahora sí, pues tiraremos la toga y el birrete, hermanos. De la vida de Cristo. Hermano. Muy bien. Adelante, mi hermana. Un favor, ¿no podrá mandar en el WhatsApp, a lo mejor se me haya pasado alguno de los versículos o sea, ponerlos todos, por si me pasó uno?
Ah, sí, sí, claro. Con gusto, mi hermano. Con gusto les pongo las citas. Gracias. De nada. Muy bien. Pues vamos a concluir entonces. Vamos a pedirle a cualquiera de los hermanos que esté dispuesto a orar, por favor. Varones, ¿quién es el que dice yo para terminar con la oración? Vamos a orar, hermanos. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora de la noche. Te damos gracias por este momento de estudio que nos has permitido llevar a cabo. Gracias, Padre Eterno, por darle conocimiento, por prestarle la vida y la salud a tu hijo Abraham. Vamos, Padre Eterno, que tú lo sigas ayudando, que tú le sigas dando el conocimiento, para que se siga preparando, para que nos siga instruyendo a través de tu palabra, ya que nosotros necesitamos prepararnos para el trabajo espiritual. Rogamos, Padre Eterno, que todo lo que hemos estudiado en el transcurso de estas lecciones podamos retenerlo, sobre todo podamos ponerlo en práctica y compartirlo con aquellas personas que aún no conocen del reino de tu Hijo amado. Pedimos, Padre Eterno, que nos sigas ayudando, que tú nos sigas bendiciendo, y pedimos que en el transcurso de esta noche tú nos guardes, nos protejas de acuerdo a tu voluntad, y rogamos, Padre Eterno, por la salud de todos tus hijos que se encuentren enfermos, que se encuentren dolientes. Rogamos que tú seas con ellos. Padre Eterno, hacemos la súplica y te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga, mis hermanos, hermanas. Bendecida noche. Nos vemos el día miércoles para el examen. Gracias, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Que descansen, buenas noches, Dios les bendiga a todos. Saludos. Hermanos y Igualmente, hermanas, hermano. buenas noches. Que nuestro Dios los bendiga a todos. Buenas noches a todos. Bendecida Dios noche. te bendiga, buenas noches. Hasta mañana, hermano. Hasta mañana, hermano Abraham. Hasta mañana, mi hermana. Dios le bendiga. Bendiga a todos. Cuídense, por favor. Gracias. Gracias. Te amo. Yo también, madre mía, te amo, mamacita. Bendecida noche. Saludos a todos mis hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Cierro transmisión, hermanos. Bendecida noche. Saludos y bendiciones, hermano Abraham. Igualmente.